Factor FinTech, el único programa de televisión donde la tecnología y las finanzas se conectan con tu día a día. Yo soy Paola Alcocer. Y yo, Ian Dávila. Y en esta emisión hablaremos de cumplimiento financiero, la nueva defensa contra el crimen digital. En FinTech en la vida diaria, te contamos cómo la FinTech también está llegando al campo usando datos, inteligencia artificial y nuevos modelos de financiamiento para transformar la agricultura y hacerla más sostenible. En el origen de, te explicamos cómo la banca dejó de ser solo digital para entrar en la era de la inteligencia financiera, donde la nube, los datos y la inteligencia artificial están cambiando la forma en que operan los bancos, aseguradoras y fintechs. Y en la entrevista nos acompaña en el estudio Juan Manuel Ruiz, quien es CEO de Círculo de Crédito, para hablarnos de por qué la prevención del lavado de dinero se ha convertido en una pieza clave para proteger al sistema financiero, detectar operaciones sospechosas y enfrentar los nuevos riesgos de la economía digital. Nuestra conductora de inteligencia artificial Betsy te explica cómo los delincuentes ya no solo roban identidades, ahora también crean personas falsas con datos reales y tecnología de inteligencia artificial para abrir cuentas, pedir créditos y desaparecer del sistema financiero. Prepárate para descubrir cómo la tecnología está transformando tu dinero. Porque el futuro financiero ya empezó. ¿Y tú eres parte de él? Esto es Factor FinTech. Comenzamos. Cada día una innovación, esto es Tendencia FinTech. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores volvió a confirmar que los bancos mexicanos no pueden operar directamente con Bitcoin ni criptomonedas. El regulador asegura que la medida busca evitar riesgos financieros y proteger el ahorro de los usuarios. Sin embargo, las personas sí pueden operar activos digitales a través de plataformas especializadas. Nuevos reportes señalan que las stablecoins ya ganan terreno frente a Bitcoin en la región. Usuarios y empresas las usan para pagos, remesas, ahorro y protección frente a la volatilidad. Bitcoin se mantiene como activo de inversión, pero los dólares digitales ganan uso diario. El Banco Central de Brasil anunció restricciones al uso de stablecoins en pagos transfronterizos. La medida busca ordenar el crecimiento de activos digitales dentro del sistema financiero. El ecosistema FinTech advierte que las stablecoins son clave para los pagos del futuro. Compañías como Coinbase y Crypto.com han reducido personal mientras aceleran su automatización con IA. La industria asegura que busca equipos más pequeños, eficientes y apoyados en herramientas inteligentes. Analistas advierten que el sector cripto entra a una etapa de mayor eficiencia operativa. El Banco Central Europeo mantiene presión para regular con más fuerza las stablecoins. Christine Lagarde advierte que Europa necesita su propia infraestructura digital y menor dependencia del dólar. Mientras tanto, MiCA sigue avanzando como el principal marco regulatorio del mercado cripto europeo. Y ahora vamos con Betsy, nuestra presentadora digital. Soy Betsy, tu conductora digital en Factor FinTech. Hoy, el fraude financiero ya no solo usa documentos falsos, ahora también puede crear personas que no existen. Se llaman identidades sintéticas y son uno de los riesgos más silenciosos para bancos, fintechs y usuarios. Este tipo de fraude combina datos reales con información falsa. Por ejemplo, un nombre inventado, una dirección manipulada, un teléfono temporal, pero acompañado de algún dato real robado de otra persona. Con esa mezcla, los delincuentes pueden abrir cuentas, solicitar créditos, contratar servicios financieros o construir un historial falso durante meses. Por eso, bancos y fintechs están reforzando sus sistemas con biometría, análisis de comportamiento, validación documental, monitoreo de datos y modelos de inteligencia artificial capaces de detectar señales anormales. Para los usuarios, la recomendación es clara: cuidar tus datos personales, no compartir fotografías de identificaciones por canales no oficiales y revisar constantemente si alguien está utilizando tu información, porque hoy el fraude financiero puede empezar con una identidad que parece real, pero que nunca existió. Hoy hablamos de un tema clave para la seguridad del sistema financiero: la prevención del lavado de dinero. En un entorno donde las transacciones digitales, las fintech, las wallets y los nuevos modelos de pago crecen a gran velocidad, también aumentan los retos para detectar operaciones sospechosas, proteger a los usuarios y cumplir con la regulación. Para entender cómo funciona la prevención del lavado de dinero,
qué riesgos se enfrenta el sector financiero y cómo la tecnología puede ayudar a prevenir estos delitos, nos acompaña en el estudio Juan Manuel Riz, el CEO de Círculo de Crédito. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Pau Guillán? Muy bien, un gusto recibirte en Factor Fintech. Es tu casa, de verdad, bienvenido. Muchas gracias. Juan Manuel, cuando hablamos de lavado de dinero en México, hablamos de cifras exorbitantes. Las últimas cifras publicadas fueron de 65,000 millones de dólares que se manejan en lavado de dinero. Y sabemos que parte de eso lo que están buscando es los nuevos negocios, las nuevas formas de seguir continuando este tipo de actividades. Pero ¿qué tan importante es el día de hoy la prevención del lavado de dinero para el sistema financiero mexicano, especialmente con el crecimiento de las fintechs? Mira, es muy importante este tema. Arrancó primero, como sabes, México entró dentro del GAFI, ¿no? Este Grupo de Acción Financiera Internacional. Pero al ser miembro del GAFI, pues también tienes que cumplir con ciertas regulaciones y te hacen ciertos análisis periódicos de cómo vas como país avanzando. Entonces, hemos logrado avanzar, pero hoy en día estamos en un nivel donde no basta nada más generar alertas. Porque el hecho de generar una alerta por una situación inusual, ¿qué significa una situación inusual? Pues alguien que quiera depositar 500,000 pesos en efectivo. Pues genera una alerta. Esas alertas, las instituciones financieras las reciben, las clasifican y las notifican a la autoridad correspondiente. Entonces, queremos pasar de generar alertas a prevenir este tipo de situaciones. Entonces, yo te diría que Círculo de Crédito ha venido trabajando de la mano con los bancos para poder crear una plataforma tecnológica donde ellos puedan compartir esta información en tiempo real y de tal forma que si yo tengo a un cliente que está generando una situación que genera una alerta, poderlo validar con los demás y también es cliente de otras instituciones y también han generado, han percibido la misma situación. Y de esa forma, pues puedes generar bloqueos, puedes anticiparte o no generarle bloqueo porque a lo mejor es una persona que así funciona su vida. Correcto. Es una pyme que recibe pagos, es una persona que está en la central de abastos y recibe efectivo. Es algo regulado, Es algo regular en su forma de actuar. Entonces, la idea de la prevención del lavado de dinero es poder discernir quiénes operan derivado de su operación, quién no genera estas alertas. Correcto. Y quién sí genera estas alertas porque no tiene cómo sustentar estas operaciones. Y no solo como dices, no que sea una cuestión nada más reactiva de información de las entidades a la autoridad, sino también sea un consenso entre todas las unidades bancarias, ¿no? En Es este correcto. caso. Es lo que viene empujando las autoridades mexicanas, ¿no? La UIF, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Estuvimos también con las agencias americanas, con el Departamento del Tesoro, con FinCEN, con OFAC. Y lo que buscan ambas instituciones y ambos países es cómo anticiparse, cómo tener plataformas que sean más de analítica que de cumplimiento de generación de reportes o alertas. De esta forma, pues a la hora de compartir las instituciones financieras, en este caso los bancos, que pueden compartir con ellos mismos también, pero las SOFIPOS también pueden compartir con SOFIPOS, las IFTES pueden compartir con IFTES. Entonces, digamos que cada quien dentro de su regulación puede compartir con su grupo. Y eso es importantísimo porque tú sabes que pues, la inteligencia colectiva pues, es más poderosa y el poder anticiparse o el poder reaccionar ante un evento. Entonces, eso es lo que estamos nosotros impulsando con esta plataforma tecnológica para que ellos puedan compartir esa información, dando cumplimiento a la ley, pero también pudiendo colaborar de forma grupal, ¿no? Y como te digo, pues generar más inteligencia y eficacia que reportes o alertas de cumplimiento. ¿Cómo se detecta una operación sospechosa y qué señales se deben de aprender o deberían de ponerse atención para que las alertas estén funcionando dentro de una institución financiera? Mira, todo esto ya está bien tipificado y catalogado, digamos, en el cumplimiento de la normativa y de la supervisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Yo te diría que lo que hoy en día, así como pues la gente, digamos, que malamente se dedica a esto, pues encontró espacios para poder seguir trabajando y viene una reacción de la autoridad y modifica algunas reglas, cambia algunas normas.
Pero pues es una carrera de ambos lados, ¿no? Correcto. Entonces yo te diría que ahora la siguiente versión es, como te digo, anticiparte. Todo mundo conoce a su cliente cuando le va a prestar. Hacen un KYC y analizan domicilios, si está casado, hijos, dependientes, dónde trabaja, ingresos, todo eso lo analizas, ¿no? Y todo ese know-how sobre tu cliente, lo que queremos es que sea compartido de forma transversal dentro de la institución, ¿no? Porque allí hay mucho poder y mucha información para poder precisamente conocer perfectamente a tu cliente y saber si esta alerta es realmente un motivo de preocupación o no. Entonces, si tú haces un buen proceso de Know Your Customer en tu análisis, ya sea una pyme o ya sea una persona física, a la hora de prestarle, pues si eso lo compartes con el oficial de cumplimiento de forma transversal, cuando de repente tú detectas 25 depósitos en efectivo el mismo día de 300,000 pesos, va a generar la alerta, pero el oficial de cumplimiento va a decir, mira, pero este cliente es cliente nuestro desde esta fecha, es una pyme, trabaja en la central de abastos y esta es su forma de actuar. Sí, claro. Entonces, lo que sucede es que la información está fragmentada y cada área dentro de las instituciones trabajan en silos. De tal forma que te das cuenta al cierre del mes o cuando el oficial de cumplimiento genera las notificaciones, la autoridad regresa y les pide información y se dan cuenta que pues, a lo mejor no necesitaron haber generado esa alerta o otras que sí debieron haber notificado. Entonces, claro, es así como un tema de la institución financiera. El reto es, ¿lo notifico o no lo notifico? Porque si lo notificas tienes que dar un seguimiento, tienes que tener acciones. Y muchas veces puedes dañar a tus clientes que son clientes reales y clientes que operan de esa forma lícita, ¿no? Y aparte no solo al cliente, digo, también a veces a la autoridad, ¿no? Un exceso también de alertas, pues ahora sí que la capacidad del gobierno también es de cierta manera limitada. Entonces, el sobresaturarlos con alertas, pues también empieza a afectar el buen rendimiento que podría tener la... Totalmente de acuerdo. Y lo que se busca hoy en día y lo que han compartido las agencias del Tesoro de Estados Unidos es, está padre las alertas, pero ¿cómo podemos generar inteligencia? ¿Cómo podemos anticiparnos? ¿Cómo podemos hacer plataformas que sean eficientes para poder detectar a quien tiene que ser detectado y bloquearlo en el sistema financiero? Es decir, llega una institución genera una alerta con conocimiento de todo lo que hace esta persona y no hay fundamento para poder decir... También ha pasado, me imagino. Totalmente. Entonces, generas la alerta, pero la generas dentro de esta plataforma, la toman los demás instituciones y dices, oye, también es mi cliente. Analizo internamente y entonces ahí puede ser que esta información que acaba de generar otra institución era lo que te faltaba para poder determinar si es o no es una actividad para poder ser reportada. Un caso de riesgo. Es correcto, ¿no? Entonces, eso es lo que busca tanto las autoridades regulatorias nacionales como las agencias del Tesoro de Estados Unidos para que sean más eficientes estas plataformas y lo que menos buscan es detener el crédito, al contrario, que fluya el crédito, que fluyan los pagos, que fluya la inversión, pero que tengas unos sistemas mucho más robustos atrás para poder analizar y que en tiempo real puedas decir, merece una alerta, no merece una alerta, si voy a notificar a la red para ver si ellos tienen información también de listas de vigilancia sobre esta persona que vino conmigo y generó esta transacción. Lo más importante es que trabajan en conjunto, y es lo bueno, tanto las locales como las internacionales, y ahí es como empiezan a evaluar los modelos de negocio del cliente, como también las situaciones de riesgo, y eso es importante. Y ahora, Juan Manuel, con el crecimiento de estos pagos digitales que ha sido brutal en los últimos años, hablando de wallets, criptoactivos y transferencias instantáneas, los riesgos de lavado de dinero me imagino que también se han vuelto mucho más sofisticados. ¿En dónde entran en juego con respecto a este tema? Sí, yo te diría que si nos remontamos al principal problema, que es el uso del efectivo. O sea, todavía México tiene mucho uso de efectivo, entonces lo que tenemos que hacer es impulsar todos estos medios digitales de pago para tener trazabilidad. ¿Pero qué pasa cuando no les llega esa tecnología o no hay esa educación financiera o no hay esa inclusión financiera? Yo creo que también cuesta más trabajo, ¿no? Mira, yo te diría que a lo mejor antes de la pandemia sí había un tema, digamos, de oferta y demanda, ¿no? O sea, más de oferta.
Y después de la pandemia, hoy en día tenemos a más de 350 fintechs. Correcto. Y que puedes abrir una cuenta de débito con una credencial, de ya sea pasaporte o credencial de línea. Entonces, como que ya esa parte la pudimos superar a niveles de infraestructura, digamos, del sistema financiero en México para poder brindarle a toda la población un wallet o una cuenta digital, ¿no? de débito. Yo creo que más bien los incentivos están en que eso me sirva para poder pagar el día a día, el camión, el metro, el café, y que todo sea de forma sencilla, ¿no? Hoy en día el SPAY funciona de maravilla, pero el intercambiar un pago en un SPAY son 18 dígitos. O sea, a todos nosotros lo apuntamos en papel, nos ponemos los lentes. Entonces, Lo verificamos 5 veces para que esté sí, correcto. porque una vez que lo lanzas, pues ahora tienes que contactar a la otra persona y decirle, oye, ¿qué crees? No era para ti, devuélvemelo. Entonces, pues eso es casi muy difícil que suceda. Entonces, si hacemos más sencillo los pagos digitales, la gente lo va a empezar a adoptar porque es mucho más fácil, ¿no? Antes era fácil, por ejemplo, tomar un taxi y sacabas la mano, ¿no? Taxi. Y decías, ¿qué puede reemplazar sacar la mano para que se pare un coche? Es una plataforma donde ya sabes que vas a terminar, lo programas, lo pides, dices, voy a salir de este lado y voy a tal lugar. Y en ese momento, en 3, 4 minutos, ya está el taxi afuera. Entonces, esa es la usabilidad. Lo que tenemos que hacer es más eficientes los medios de pago y que se adopten no nada más en grandes comercios o en grandes plataformas, marketplace, sino que se adopten en la vida tradicional, en el mercado, en el transporte público, en donde sea, como lo hicieron en Brasil, ¿no? Que mediante un QR o mediante acercar tu teléfono puedes transferirle o puedes liquidar la compra de algo. Entonces, creo que vamos en buen camino, creo que tenemos la infraestructura, el Banco de México está impulsando, los bancos están impulsando, pero yo creo que esa es una de las soluciones, tratar de reducir el uso de efectivo. También me queda claro que hay regiones que donde no hay banca, donde no hay internet. Es más complicado. Es más complicado y todavía el efectivo sigue siendo la moneda de cambio. Pero seguimos avanzando y yo creo que esta adopción llegó para quedarse, ¿no? O sea, después de la pandemia, este mundo digital, el que no transacciona de forma digital se queda fuera. Claro. Así es. Y hablábamos justamente de nuevas tecnologías, pero también hablabas de prevención. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué papel está tomando justamente para estos fines? Mira, es un papel muy relevante. La inteligencia artificial hay que saberla medir y usar para lo que te puede servir. Entonces, primero, detectar cuál es el problema que quieres solucionar y ver si las herramientas para solucionarlo, la inteligencia artificial es una de ellas. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un score de fraude en originación. Ese score de fraude en originación sí tiene un componente de inteligencia artificial porque procesamos 20 millones de consultas al mes. Y entonces va conociendo la velocidad, cuántas consultas pide ciertas personas, de qué regiones, de qué tipo de créditos, quién las está solicitando. Todo eso lo va analizando en tiempo real y se van modificando los algoritmos y va cambiando pesos para poder decir así se comporta el mercado o no. Porque te voy a dar un ejemplo. O sea, hace 5 años, si yo pedía 5 solicitudes de crédito para una tarjeta, era un resultado de fraude. ¿Quién está pidiendo 5 tarjetas? Y te las negaban también. A veces. A veces. Hoy en día los jóvenes buscan y van y se meten a 5. O a 10 o a 20. O a 10 o a 20 porque quieren saber cuáles son las condiciones, si se la van a aprobar o no. Entonces, muy diferente antes que esta situación o esta característica era considerada un fraude. Hoy no, es un modo donde cómo se interactúan las nuevas generaciones con el sistema financiero. Entonces, los modelos se tienen que ir adaptando a eso. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial, que tiene una capacidad impresionante de analizar datos, de aprender y de ajustar, ¿no? Porque también es muy importante, la inteligencia artificial tiene que ser una inteligencia artificial donde tú tengas también el poder de decir, bueno, ¿cómo llegaste a esta conclusión? Y que tiene que ser demostrado, ¿no? Hay inteligencia artificial que no te puede demostrar, esa no la puedes usar. Porque entonces, pues simplemente el algoritmo dijo, no te puedo decir cómo llegué a esta respuesta, pero esto es lo mejor que puede pasar. Eso no lo podemos usar. Usamos lo que es la inteligencia artificial demostrativa, donde realmente hay elementos y dices, mira,
estos fueron los elementos que cambiaron. ¿Por qué? Porque llegaron muchas consultas de este estado, porque llegaron muchas consultas a esta hora, porque este cliente es nuevo y generó un volumen de consultas muy alto, o hay una promoción o algo pasó. Entonces, al final tiene que tener elementos demostrativos, porque si no, pues entonces en lugar de utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para hacer la vida más sencilla a nosotros, nos está gobernando, ¿no? No hay que permitir eso. No. Eso es algo muy claro. En cualquier sector, ¿eh? Totalmente El financiero, de salud, en lo que sea. Juan Manuel, gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Valoramos entrevista. mucho tu entrevista, tus conocimientos. Y nos acompañó en el estudio Juan Manuel Ruiz, CEO de Círculo de Crédito. Continuamos con más aquí en Factor FinTech. Hoy en El Origen de... Durante años hablamos de transformación digital en la banca. Primero llegaron las aplicaciones móviles, después los pagos digitales, las billeteras electrónicas, la banca en línea y los servicios financieros disponibles las 24 horas desde un celular. Pero ahora estamos entrando en una nueva etapa, la era de la Fintelligence. Este concepto nace de la unión entre finanzas e inteligencia artificial. Su objetivo es llevar a bancos, aseguradoras y fintech más allá de lo digital, hacia un modelo donde los datos, la nube y los agentes de inteligencia artificial puedan tomar decisiones, automatizar procesos y mejorar la experiencia del usuario. Huawei Cloud presentó esta visión durante su Intelligent Finance Summit 2026 en Shanghái, donde reunió a líderes del sector de más de 60 países para hablar del futuro de los servicios financieros. La idea central es clara. La banca ya no solo necesita plataformas digitales, ahora necesita infraestructura inteligente, segura y capaz de procesar millones de datos en tiempo real. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque el sistema financiero opera bajo 3 grandes presiones: mayor demanda de servicios digitales, más riesgos de ciberseguridad y regulaciones cada vez más estrictas, y ahí entra la nube financiera con infraestructura híbrida, datos integrados y modelos de inteligencia artificial. Las instituciones pueden detectar fraudes, automatizar atención al cliente, analizar riesgos, mejorar procesos internos y crear productos financieros más personalizados. Porque la próxima evolución de la banca no será solo abrir una app, será tener sistemas capaces de entender, anticipar y responder en tiempo real. Y ahí es donde comienza la era de la inteligencia financiera. Continuamos con más aquí en Factor FinTech. ¿Te imaginas que una papa puede estar conectada con tecnología financiera, inteligencia artificial y modelo de datos? Aunque suene extraño, eso ya está pasando. McCain, una de las empresas de alimentos más grandes del mundo, está usando fintechs, datos y gemelos digitales para impulsar la agricultura regenerativa a gran escala. Su objetivo es aplicar prácticas regenerativas en el 100% de sus cultivos globales, todo esto de papa, para 2030. La agricultura regenerativa busca cuidar el suelo, reducir el uso de fertilizantes, mejorar la biodiversidad y hacer que el campo sea más resistente frente al cambio climático. El problema es que para muchos productores dar ese salto cuesta dinero, implica riesgos y requiere de datos, sobre todo confiables. Ahí entra la fintech, con sensores, imágenes satelitales, modelos climáticos, GPS y análisis de rendimiento. Las empresas pueden medir qué está pasando en el campo casi en tiempo real. El reto es enorme, porque los datos agrícolas suelen estar fragmentados, ser irregulares o depender de equipos antiguos. Por eso la compañía busca estándares mínimos de datos para que la tecnología funcione incluso en condiciones imperfectas. Y esto nos deja una gran lección. Las fintech ya no solo viven en los bancos, wallets o también en pagos digitales. También están llegando al campo, a la comida que consumimos y a la forma en que financiamos un futuro más sostenible. Porque hoy, la innovación financiera también puede empezar desde la tierra. Y así llegamos al final de Factor FinTech, pero la conversación no termina aquí. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @FactorFinTech y sé parte de la comunidad que está transformando las finanzas con tecnología. Y recuerda visitar nuestro portal www.factorfintech.com, donde encontrarás entrevistas, cápsulas y mucho más contenido exclusivo sobre innovación financiera. Yo soy Paola Alcocer. Y hoy en Dávila
Esto fue Factor FinTech. Hasta la próxima.